¿Qué tal, hermanos? Vamos a continuar hoy con la enseñanza en este miércoles de oración. Hemos tenido un tiempo de adoración, de mucha bendición. Hemos tenido la oportunidad de adorar a nuestro Dios y nuestro Padre, y también hemos tenido la oportunidad de orar. Y es tiempo de que escuchemos la enseñanza de la palabra. Y habremos de continuar estudiando el Evangelio de Marcos. Tenemos ya 3 años. Y estamos ya en el capítulo 14. Yo creo que el resto del año nos ocupará los siguientes capítulos hasta llegar al final. Vamos a ver capítulo 14, verso 43 en adelante, hasta el verso 50. Dice la palabra del Señor así. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Me he perdido un momento. Verso 48. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Señor, enséñanos con tu palabra a caminar de manera correcta por esta vida. Danos, Padre, la oportunidad de tener luz a cada uno de nuestros pasos. Y danos la oportunidad que sea exclusivamente tu palabra quien alumbre nuestro caminar diario sobre esta vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el sermón de hoy se llama Turistas o Hijos. Hemos reflexionado ya en algunos otros pasajes del Evangelio de Marcos sobre esta verdad, y hoy volveremos a hacerlo. Creo que es importante y es sumamente valioso que podamos reflexionar, solo que lo haremos de ángulos un poquito diferentes. El verso 44 que leímos hace un momento dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese, prendedle y llevadle con seguridad. Jesús mismo lo sentenció al referir que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto es una verdad que no podemos pasar por alto, sobre todo en una época en la que la apostasía y la ligereza de fe nos ha llevado a creer que la asistencia puntual es una señal de ser hijos de Dios. Y puede ser una señal, pero no necesariamente lo es. Y a lo largo del sermón habremos de descubrir un poco más sobre este respecto. Así que es importante que podamos distinguir, dado los tiempos, si somos hijos o, como yo acostumbro decir, solo somos turistas en el reino de Dios. Gente que está, gente que disfruta, gente que se lo pasa bien, pero no hijos. Y eso es algo que nos debe de preocupar. Eso nos deja ver que el Señor no se impacienta ni se incomoda porque muchos que se perciben a sí mismos como hijos solamente se conformen en realidad con ser simples asistentes. Y en gran medida, no es el tema de hoy, tiene que ver mucho con la forma en que hemos enseñado el Evangelio de Dios. Lo hemos enseñado desde una forma muy sesgada, y eso lo único que ocasiona es una visión simplista, extremadamente pragmática y sumamente
convenciera de el reino del Señor. A mí me preocupa cada vez que escucho, y lo he estado escuchando recientemente en Facebook, de algunos predicadores que conozco de manera personal. Me preocupa mucho cuando les escucho decir, Dios tiene un plan, tú ven al Señor y Dios va a cumplir todos tus sueños porque Dios tiene un plan maravilloso para ti. Cualquier persona que escuche esto, sin duda alguna, le va a resultar interesante. ¿A quién no le gusta que alguien pueda obsequiarle cosas maravillosas? Y sin duda, el Evangelio del Reino tiene esta verdad, pero no es la única cara del Evangelio. Si la persona no pasa por el arrepentimiento, si Dios, sin duda alguna, no produce ese arrepentimiento, porque somos incapaces nosotros de generar ese arrepentimiento en nuestra vida, si el Señor no produce fe en nuestros corazones, sin duda alguna, difícilmente vendremos al conocimiento de la verdad, pero sí nos habremos de anclar a la idea de que tenemos un Dios que está desesperado por cumplir nuestros sueños. Y eso es lo que ocurre con esto, es que llenamos los templos y llenamos las reuniones dominicales, sobre todo, o los eventos especiales de la iglesia, con mucha gente que le gusta escuchar el mensaje del Evangelio, pero no son hijos de Dios. Y esto es sumamente peligroso. Entiendo por la enseñanza de la palabra que el Señor no se impacienta. Él sabe que las cosas habrán de ocurrir así, pero a nosotros sí nos debe de interesar desde una perspectiva personal. Es decir, ¿por qué estoy asistiendo? ¿En verdad he sido regenerado? ¿Mi naturaleza ha sido cambiada? ¿Qué evidencias hay de esto en mi vida? ¿Qué cambios ha habido en cuanto a la manera de vivir, creer, pensar y sentir desde que vine a Cristo? ¿Hay una evidencia de que soy hijo de Dios? ¿O me he conformado en creer que lo soy porque un día pasé al frente, porque me invitaron a pasar o porque llené una tarjeta? Nos debe de preocupar esto y lo vamos a ver con la vida de Judas, o este segmento de la vida de Judas. Sin embargo, este hecho también nos permite entender que no por estar en las reuniones de la iglesia, no por asistir a las reuniones de la iglesia, esto es sinónimo de una vida salvada. Y creo que Judas es el mejor ejemplo de ello. Judas terminó evidenciando a lo largo de las últimas semanas de su vida que no era hijo. Estaba en el grupo de los 12 porque Dios había mostrado complacencia en que él estuviese ahí. Sin embargo, no había en él, ni hubo nunca en él, una regeneración, ni la fe suficiente para creer en el evangelio correcto. Judas tenía su propio evangelio, el que él había construido a partir de las ideas de otros y que le producía satisfacción, le hacía sentir que tenía un evangelio que era sólido, pero era un evangelio básicamente social, un evangelio que producía ciertas conveniencias y producía también ciertas ganancias en la vida de Judas. Y debemos de cuidar mucho esto. Son los frutos los que nos permiten ver si somos hijos o solamente somos turistas en el reino de Dios. Recordemos lo que dice Mateo 7, 15 al 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Es imposible, ¿no? La vid da uvas, los espinos no dan uvas. Los frutos son lo que deja ver la naturaleza de la persona que está regularmente asistiendo a las reuniones semana tras semana. Son los frutos lo que te van a permitir a ti verte o verme a mí, si soy hijo o solo un turista en el reino de Dios. De esto estudiaremos hoy, que es miércoles de oración. Punto número 1. Frutos de turistas. Y vamos a ver un poco la vida de Judas. Ya lo dijimos antes y hoy lo repetimos. Judas
Estaba, pero no era hijo. Nunca fue hijo. Los frutos así lo evidencian. Es decir, si traspolamos nuestro concepto o nuestros conceptos de salvación y redención, que tienen que ver mucho con el arminianismo, si los traspolamos a la vida de Judas, diríamos que Judas era una persona salva. ¿Por qué? Porque estaba con Jesús, porque escuchaba las enseñanzas de Jesús, porque participaba y servía en las actividades de Jesús y por si fuera poco, administraba los recursos económicos de Jesús. Cualquier persona al ver esto habrá dicho, él es un hijo de Dios. Pero esos no son frutos. Los frutos son otra cosa y habremos de estudiarlo de una manera mucho más puntual en otra ocasión. Pero estamos hablando de regeneración, estamos hablando de santificación, estamos hablando de perseverar en la verdad y en la doctrina de Cristo. Estamos hablando de cambios en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. La manera en que estamos viviendo la vida son frutos. Vivimos la vida de acuerdo a los valores de esta tierra, de acuerdo a la gente que no ha sido redimida, o vivimos de acuerdo a los valores del reino de Dios. Esos son frutos y estaremos estudiando más adelante a este respecto en otra ocasión. Pero Judas no evidenciaba tal cosa en su vida. Estaba, asistía, escuchaba, oraba, muy posiblemente hasta ministraba y administraba el dinero también, pero no era hijo de Dios. Su naturaleza nunca fue regenerada, ni recibió fe para creer en el Evangelio. Igual que cientos de miles de asistentes a las reuniones de la iglesia contemporánea hoy día, pero no han sido llamados al arrepentimiento. Hay mucha gente que va porque encuentra que le es agradable el mensaje. Otra gente va porque le resulta lógico. Otra gente va porque el mensaje le resulta moral. Otras personas van porque el ambiente le es sumamente agradable. Otros van porque encuentran ciertas conveniencias económicas, sobre todo en iglesias grandes, ¿no? Encuentran ciertas oportunidades de negocio, encuentran ciertas oportunidades de construir relaciones con personas que les resultan significativas. Y todo esto está ahí, pero no son hijos de Dios. Los frutos evidencian que no lo son. Hay celos, contiendas, disensiones, herejías, malas palabras de manera permanente, que dejan ver que no son hijos de Dios. Y debemos de tener mucho cuidado, cosa que no hizo Judas. Igual que cientos de miles de personas hoy día, Judas estaba, pero no era. Son movidos por intereses personales, pero no son movidos por Dios. Los frutos en su vida, como en la vida de Judas, deja ver que eran todo, hasta tesoreros, pero no hijos de Dios. Judas nunca lo fue. Estaba, pero no era. Es por ello que el Padre no le hizo perseverar, en el caso de Judas, como lo hizo con Pedro. Pedro y Judas estuvieron prácticamente haciendo lo mismo. Judas entregó a Jesús y Pedro lo negó. No había gran diferencia. Quizás la diferencia eran 30 piezas de plata. Pero no había gran diferencia. La diferencia en verdad radicó en la forma en que Dios administró los hechos. En tanto Jesús no fue en pos de Judas, Jesús fue en pos de Pedro. Algo muy similar como Adán y Caín. Mientras que a Adán Dios le trazó el camino y le indicó la manera de encontrar redención, en el caso de Judas solamente hubo sentencia. Y por lo tanto no hubo arrepentimiento. Como en el caso de Judas, solamente hubo remordimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no produjo en Judas esta necesidad de encontrar perdón por los hechos cometidos. Pero sí vemos esto en el caso de Pedro. Sí vemos esto en el caso de Pedro, como lo vemos en el caso de Adán. Recuerda siempre esto, Dios va a hacer perseverar a los suyos.
Él no va a permitir que los suyos se pierdan. Jesús lo dice, ninguno fue arrebatado de mis manos. Ninguno, salvo el que no era hijo. Salvo el que no era hijo. Jesús fue a buscar a Pedro para restaurarlo. No hizo esto con Judas. Y tú podrás decirme, pero es que Judas se mató antes de la resurrección. Sí, pero el proceso de convicción de pecado, Dios lo empezó a obrar en la vida de Pedro mucho antes de la resurrección. De tal manera que cuando Jesús lo encuentra allá en Galilea, Pedro estaba ansioso. Pedro estaba desesperado por volver con el Maestro. No era un asunto personal, algo que Pedro estuviera generando de manera voluntaria en su vida. No, era la obra de Dios en la vida de Pedro. Y esto no lo vemos en el caso de Judas. Los hijos siempre perseveran. Los que no son hijos no perseveran. No es el trabajo que hacemos en la iglesia lo que deja ver quién es nuestro Padre, sino son los frutos dignos de arrepentimiento. Nuestro comportamiento. ¿Podemos caer siendo hijos? Sí. Inclusive podemos alejarnos siendo hijos también. Y entonces, ¿cuál es la evidencia? La obra del Espíritu Santo que redarguye en aquellos que son hijos. Porque Dios no va a permitir que ninguno de los suyos se pierda. ¿Por qué? Porque Jesús murió por los suyos. Derramó la sangre, su sangre, por los suyos. Entregó su vida en favor de los suyos. Por eso dice la Escritura, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas, solo sus ovejas oyen su voz y atienden. Y podemos ver esta realidad en la vida de Pedro y en la vida de Judas. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Mateo 3, 8 al 9 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Frutos dignos de arrepentimiento. Si soy hijo, vivo como un ciudadano del reino. ¿Puedo resbalar? Sí, pero Dios no me va a dejar caído. Dios no va a dejar que vaya a la horca y me suicide. Dios va a hacer que yo pueda perseverar en su verdad. Y entonces habrá de extenderme la mano después de haber producido en mí arrepentimiento. Él es el que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio. Punto número 2. Frutos de hijos inmaduros. ¿Puede haber hijos inmaduros? Sí, sin duda alguna los hay. Hemos sido en muchas ocasiones de nuestra vida hijos inmaduros. El verso 50 es muy interesante, dice, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Cuando unas horas atrás habían dicho que harían todo lo necesario para estar siempre con el maestro y habrían de defenderlo. Bueno, esto no ocurre. Ellos huyen. El verso 50 muestra la realidad entonces de quienes siendo llamados aún no han madurado en la fe y entonces huyen. Son, sin duda, son hijos sin duda, pero ante las demandas del reino se sienten angustiados y mejor intentan escapar de aquello que se percibe como peligro o se percibe como una incomodidad o se percibe como un pensamiento socialmente incongruente o lo que hoy diríamos políticamente no viable, ¿no? Pero políticamente incorrecto. Sin embargo, quien siendo hijo intenta escapar, fracasará rotundamente, pues de las manos del Salvador nadie puede ser arrebatado. Yo puedo intentar huir de Dios como huyó Jonás, pero me es imposible. Si yo subo a los cielos, ahí está el Señor. Si yo voy a lo más profundo de la tierra, ahí está el Señor. Y el Señor habrá de acorralarme, si es necesario,
Habrá de permitir que yo tropiece si es necesario. Habrá de permitir que yo fracase las veces que sean necesarias, si así es necesario, para que yo vuelva como el hijo pródigo, con un corazón contrito y humillado, en la convicción de que he pecado en contra de mi Padre Creador y necesito su perdón para ser restituido a la posición de hijo. Posición que no me fue quitada, pero que yo desprecié. Yo no puedo huir de las manos del Señor. Y tú puedes preguntarme, ¿por qué? Porque fui comprado a precio de sangre. El Señor pagó por mí con la sangre de Jesús y nadie me puede arrebatar de su mano. Él ha decidido salvarme. Él ha decidido llevarme a su presencia. Él ha decidido hacerme coheredero juntamente con Cristo y no habrá de fracasar, porque el Señor nunca fracasa. Dice la Escritura que su palabra, su decreto, nunca vuelve a Él vacío o vacía. ¿Entendemos esto, hermanos? Los apóstoles huyeron porque eran inmaduros. Pero más adelante los vemos, sobre todo en el libro de los Hechos, teniendo un compromiso completo y total con su maestro, con el reino, con el mensaje del reino. Y más adelante aún los vemos sufriendo, sin tener que huir ya, porque han madurado. ¿Por ellos? No, por la obra de Dios, a través de su Santo Espíritu, que con la palabra escrita nos redarguye, nos convence, nos guía, nos alumbra, nos hace perseverar en el Señor. Esto es sumamente importante. A veces tú y yo hemos querido huir y hemos intentado escondernos como se escondió Adán. Pero Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque somos suyos y habrá de hacer que perseveremos, aun y cuando no hemos querido perseverar. Y Él va a hacer todo lo que sea necesario para que nosotros permanezcamos en la verdad, permanezcamos en su iglesia, permanezcamos en su reino. Finalmente, los apóstoles días más adelante fueron reagrupados y confirmados por Jesús en su fe. No fue así el caso de Judas, porque Judas no era hijo. Ahora, déjenme hacer un paréntesis. No es que Judas nació para hacer lo que hizo. Fue una decisión personal, sin duda alguna. Y pudo haber sido cualquiera, posiblemente sí. Pero Judas tomó una decisión. No estaba interpretando un papel. No estaba en un script. Él estaba en realidad decidiendo vivir de acuerdo a sus valores y creencias, porque nunca renunció a ellas, porque el mensaje del Evangelio en realidad nunca le interesó. Por lo tanto, él decidió vivir lo que vivió y hacer lo que hizo. Nadie le obligó, nadie le sentenció. Sin duda alguna, alguien habría de entregarle a Jesús, pero no tenía por qué haber sido Judas. Judas tomó su decisión. Punto número 3. Frutos de aquellos que son hijos de Dios. Quienes son hijos y van madurando en la fe por la obra preciosa del Espíritu Santo que nos guía con la palabra escrita en la Biblia. Quienes son hijos de Dios y van madurando en la fe, permanecerán aún en medio de las pruebas más difíciles. Jesús pudo perseverar porque estaba comprometido con hacer la voluntad del Padre, aunque sabía que habría de ser extremadamente doloroso y habrían de ser horas de extremo sufrimiento. Él perseveró en ello y el Padre le hizo perseverar. Y más adelante de estos hechos, cuando vemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que Pedro, que Juan, que Andrés, que Jacobo, ellos perseveraban aún y a pesar de las circunstancias difíciles. Y lo vemos también en Pablo más adelante. Y lo podemos ver fuera de las Escrituras en este grupo de cristianos del primer siglo, de finales del primer siglo, y los cristianos del segundo siglo. Y podemos ver a los padres de la iglesia que estaban dispuestos a vivir aún en medio de la tribulación, aún en medio de la dificultad, perseverando en la palabra del Señor. Y déjame decirte algo,
Si tú quieres una evidencia de tu salvación, habrás de encontrarla si encuentras en ti la obra de Dios que te hace perseverar. Si en medio de las circunstancias perseveras, si en medio de la duda perseveras, si en medio de la aflicción perseveras, es porque Dios te está haciendo perseverar. Y lo hace porque eres su hijo. ¿Cuántas veces y a cuántas personas hemos visto llegar al templo e irse al pasar de las semanas, días o meses? Y muchos de ellos no les hemos vuelto a ver nunca más. Yo recuerdo gente, jóvenes y adolescentes, que no he vuelto a ver, ni tan siquiera en un centro comercial, tristemente. No me he vuelto a encontrar con ellos y les conocí en el templo, en la comunión de la iglesia. Es posible que no hayan sido nunca hijos, aunque estuvieron por un momento. Y es posible que sea Dios quien no les esté haciendo perseverar. Como a muchos otros, que aunque ya no nos hemos visto, escuchamos y vemos testimonio de cómo Dios les hace perseverar aún en medio de las pruebas difíciles. Y esto no es por capacidad humana, sino por la obra perfecta de santificación del Padre. Es Dios quien por su Espíritu Santo día tras día nos santifica. Y es una obra magnífica, es una obra gloriosa, es una obra santa que el Señor hace en nuestras vidas para que Él mismo sea glorificado. Porque gente como tú y como yo, que no merecíamos, el Señor nos conoció, nos predestinó, dice Efesios, nos llamó, nos regeneró y ahora nos santifica para que podamos caminar tomados de su mano hasta que lleguemos a casa. Estos no son turistas del reino. Esta gente que persevera no es turista en el reino de Dios, son hijos. Esta gente que en medio de las luchas Dios le hace estar firme, no son turistas, son hijos. Enfrentan las circunstancias de su vida de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a los valores del reino de Dios. ¿Porque pueden? No. ¿Porque tienen más fe que otros? No. Entonces, ¿por qué? Porque Dios les hace, te hace, me hace perseverar. No es una capacidad. Hay gente que dice, bueno, es que tú puedes porque tú naciste ya ahí. No, no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Yo también me desvié. Y en varias ocasiones en mi vida. Yo también perdí el paso. Yo también me alejé del Señor. Y el Padre tuvo que ir hasta donde yo estaba para regresarme. Y como decimos acá, como el perro con la cola entre las patas, he tenido que regresar, clamando por misericordia y perdón. No tiene nada que ver eso. Es la obra de Dios, perfecta y santa, que Él hace en los que son suyos. Así que, si tú estás perseverando, porque Dios te hace perseverar, adóralo, porque eso es señal de que eres hijo de Él. ¿Qué podemos aprender hoy en el caso de Judas? Que él no perseveró, que él no valoró, que él no entendió, que no le fue dada fe para creer. ¿Qué podemos entender? No seamos entonces como Judas. No confundamos el estar con el ser. Estar es fruto de nuestro interés. En cambio, ser es fruto del llamamiento divino al arrepentimiento. Nunca se te olvide esto. Estar es señal de que tienes interés. Pero ser hijo, es señal de que Dios te llamó al arrepentimiento. Y ahora eres coheredero juntamente con Cristo, no por tu virtud, sino por la obra santa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, aun y cuando no lo merecíamos. Judas se alejó, hizo lo incorrecto y finalmente murió sin Dios.
Las evidencias muestran que Judas nunca fue hijo. Si tú tienes dudas, clama a Dios por misericordia y ruégale que te permita ser su hijo. Como el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos como un jornalero tuyo, déjame estar cerca de ti. Ruega al Padre que te dé fe para que creas en el mensaje del Evangelio, como lo enseña la Escritura. Solo como lo enseña la Escritura. Padre, gracias por tu palabra. Alumbra nuestra vida y exhibe delante de nuestros ojos nuestro propio pecado. Líbranos de todo mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes un boletín como este, puedes encontrar el sermón en la página número 17 de tu boletín. Ahí puedes encontrarlo. Este es el boletín de esta semana y tú puedes leerlo para que tú puedas reflexionar aún más sobre la enseñanza de este miércoles de oración. Te invito a estar el próximo viernes de doctrina. Vamos a estar enseñando algunas cosas más. También tenemos pendiente la transmisión de la escuela dominical. Y te invito el próximo domingo. Y déjame decírtelo así. Deja de hacer lo que estás haciendo y asiste. Esta es la forma. Si tú esperas que no haya nada que te impida, nunca va a ocurrir. Deja de hacer lo que normalmente haces los domingos en la mañana a las 12 del día y asiste. Es un acto de fe y de disciplina, es un acto de obediencia. Vas a encontrar muchos obstáculos, pero deja de hacer lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo, y asiste. Prioriza a Dios en tu vida. No permitas que otras cosas sean más importantes. Prioriza a Dios en tu vida. Y asiste próximo domingo, 12 del día, último domingo de octubre, me parece, o queda uno más, no sé exactamente bien, es 24, me parece que queda un domingo más, pero ya son los últimos domingos de octubre, y yo te invito a que tú asistas. Ya estamos llegando a final de este año, y te invito a que tú seas parte de la familia en la Viña de Veracruz. Nos va a dar gusto saludarte. Si has dejado de asistir, asiste. Comprométete, vuélvete a Dios y permite que su palabra redarguya tu vida en este tiempo. Bien, pues es todo por este día. Yo espero que Dios te bendiga, que el Señor te fortalezca. Oro por ti de tal manera que la obra de Dios pueda ser visible en tu vida. Dios te bendiga, hermano. Un muy, muy fuerte abrazo.